puede ver de dos formas. La primera es por el fondo del problema. El fondo del problema es un asunto de solidaridad y de modelo de construcción del país. Cuando se dice muy rápido, pero es que es un poco así, cuando los ricos no quieren pagar suficiente y cuando las personas que son privilegiadas, sea porque trabajan en un sistema especial público o porque reciben un régimen especial tributario, no quieren despojarse de esas facilidades y de esas ventajas, pues se siguen viendo más y más segmentaciones y entonces nadie quiere de alguna forma que se les toque sus intereses. Eso es en el fondo egoísta, con sectores más egoístas. Las razones posteriores por las que se ha agravado el problema fiscal es porque no es un tema popular de tratar en la discusión política y obviamente ningún diputado quiere ser el que se coma la bronca, por decirlo de manera popular, de proponer más impuestos y más bien pues lo que quieren es señalarse como defensor del bolsillo de los costarricenses, como es el caso que conocemos de Otto Guevara, y entonces es un asunto que se paga con votos. Entonces, bueno, nadie quiere que le suban los impuestos y por tanto no hay muchos políticos dispuestos a gastar su capital político con tal de remediar el problema fiscal que tiene el país. Que esta condición de déficit fiscal implica un manejo de las finanzas públicas que puede tener que ver con un manejo sano o un manejo no tan sano de las finanzas públicas. Históricamente ha sido un problema común en América Latina el hecho de que los países tienen déficits fiscales importantes y esto implica un deterioro de la economía que afecta al sector productivo, que afecta al consumidor, que afecta a la población en general y desde luego que afecta a los gobiernos. A pesar de ser un tema sensible a nivel político, Luis Guillermo Solís lo propuso en su campaña electoral y desde el comienzo de su administración hasta julio del año en curso, el presidente advirtió sobre el problema fiscal en 28 cartas, 3 informes, 12 celebraciones patrias, 58 boletines, 21 artículos, 12 cadenas y 88 giras. Sin embargo, el 1 de agosto del 2017, mediante la cadena televisiva, anunció que el país estaba sumido en un profundo déficit fiscal. El gobierno enfrenta dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales. A pesar de todos los llamados públicos y esfuerzos que hemos hecho desde el inicio de mi mandato para contener los gastos y aumentar los ingresos, sigue existiendo una brecha que debemos cerrar con recursos frescos. Esto genera una reacción de la comunidad nacional que reclama al presidente Solís la mala gestión de la situación, los problemas de esta declaración y además critican la solución propuesta, señalando que el gobierno actual tiene un gasto muy amplio. Ustedes vieron que la primera noticia que salió fue de los diarios alemanes en donde señalaban Costa Rica entra en una moratoria. Imagínense el mercado alemán, que es un mercado con la credibilidad que tiene en materia financiera, que repita que Costa Rica entra en una morosidad de pagos. Y noticia generada a nivel internacional por una única persona, el presidente de la República, ni más ni menos. El Estado fuera una compañía, fuera una empresa, y la cabeza de esa empresa, su gerente general, sale a anunciar una situación de insolvencia, una situación donde va a ser muy difícil cumplir con los compromisos de acuerdo a las disponibilidades que se tienen. Y habla de una necesidad imperiosa de generar nuevos ingresos. Sin duda, digamos, si la cabeza de esa empresa, de esa compañía sale y hace ese anuncio, muchos de sus acreedores, muchas de las entidades que le han prestado dinero, que le prestan habitualmente, van a mostrar reticencia, van a mostrar desconfianza. Y en el sector financiero, en las finanzas, esa desconfianza se traduce en tasas de interés más altas, se traduce en recursos más difíciles de captar. No es de recibo aceptar la afirmación que hizo el señor presidente al decir que en sus tres años de mandato o de gobierno ha insistido en este tema, porque no podemos olvidar que este gobierno llegó a ser gobierno por medio de una promesa de no hablar de impuestos por los primeros 2 años. La OCAEP reclamó la tardía decisión del gobierno para enfrentar el problema fiscal. Aseguran que no realizaron los esfuerzos necesarios para aprobar leyes y disminuir el gasto. La reforma fiscal porque no está alcanzando la plata, que se va a quedar con liquidez. Entonces, en términos de discurso y de mensaje,
Me parece que ha sido ambiguo, como en muchos otros temas este gobierno. Primero dice, no es necesario, sí es el principal problema del país. Bueno, sí es el principal problema, pero podemos darnos el lujo de un presupuesto público mucho más holgado. Y luego dice, nos quedamos sin plata ya. Eso es como cuando yo digo, puedo gastar, no puedo gastar. Ay, ya no podía gastar, pero ya gasté. Entonces esto, por supuesto, descoloca a todo un país. El país es la casa de uno, simplemente que no es uno el que maneja la economía, pero si uno sabe que en su casa toma créditos, se endeuda todo el tiempo y la plata que genera no es suficiente para pagar eso, y hay una sola forma en que puede terminar, y es que explote. Entonces Solís fue muy claro, estamos en una crisis de liquidez, es decir, no, la plata no va a alcanzar, no sé si no alcanza ahora, pero no va a alcanzar en algún momento, hay que solucionarlo ya, y van con todo por la reforma fiscal. ¿Pudo haber prevenido estos problemas Luis Guillermo Solís? Imposible, porque cuando Luis Guillermo Solís llegó al poder ya estaba el rancho ardiendo. A ver, ¿cuál es la responsabilidad que tiene él? Bueno, que él negó el problema en sus dimensiones en un principio, y recordemos que él dijo, no voy a tocar el tema de los impuestos hasta pasados 2 años. Bueno, ni lo cumplió, pero además es que era imposible cumplirlo. ¿Por qué? Porque cuando él llegó al poder en mayo del 2014, ya el tema fiscal estaba el déficit fiscal estaba sobre un 6% del PIB, lo cual ya era preocupante, y el país estaba empezando a endeudarse de nuevo. Me parece que ahí jugó un tema de lo que hablaba antes, que de favor popular que él quería garantizarse. Manejando los dos elementos. Cuando la estructura discursiva dista mucho de la táctica, viene el reclamo en términos de decepción de los electores. Por eso es que muchos gobiernos prefieren trasladarle el problema al gobierno que sigue, que es un poco la tónica que empezó a suceder de manera marcada en las últimas administraciones, y que de alguna manera este gobierno también pospuso a unas decisiones que llegarían a ser tardías en el proceso de saneamiento de finanzas. Desde la perspectiva de la afectación que tiene este anuncio en el sector privado, fue una estrategia alarmista. Tuvo repercusiones nacionales e internacionales, porque no se comunicó de manera oportuna las implicaciones a los sectores puntuales. Se generalizó el discurso al mismo tiempo de que fue ambiguo, trayéndose abajo la imagen del Estado, generando un descontento popular.